Si yo les digo, les muestro acá, como repaso de ayer. Polinómica par. Si yo les digo, bueno, vamos, la última está media fea. Si yo les digo que una es x al cuadrado, otra es 2x al cuadrado y otra es x a la cuarta, ¿quién es quién? La amarilla es la X. ro- Hablo Anda usted. vos. X al cuadrado sería la amarilla. La violeta sería aquí al cuadrado. Violeta, lila, no sé qué color es. ¿Quién es la amarilla? La amarilla es X al x cuadrado. X X cuadrado. cuadrado. ¿Quién es la naranja? 2x cuadrado. 2X cuadrado. ¿Quién es la roja? X a la X a la cuarta. cuarta. O que machata. X a la cuarta. Ok, vamos a repasar. ¿Quién es la amarilla entonces? Perdón, X 2x cuadrado. La amarilla es 2x cuadrado. ¿Por qué? Porque es más, o sea, tiene un mayor crecimiento que x a la cuarta. En realidad X a la cuarta, o sea, está más graficado X a la cuarta que tiene mayor crecimiento, pero sí. Por la forma que les mostré acá, esto sería X al cuadrado, ¿sí? 2x al cuadrado crece, o sea, tiene la misma forma, pero es más angosta. Y si ustedes recuerdan, finalmente, 4x a la cuarta crece más rápido, pero antes y después de, antes de 1, decrece también más rápido, ¿sí? Así que más que nada, por esta forma, por esta parte, terminando sabiendo quién es x al cuadrado y quién es x a la cuarta, ¿sí? Entonces, esta es 2x al cuadrado, esto es x a la cuarta y esto es x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos? Sí, profe. Ok. Si yo les pongo que quiero, vamos, pues esto no lo vi ayer y lo estuve viendo hoy. Si yo les digo, habíamos visto qué pasaba, yo tenía la función, ¿sí? Si yo tengo la función más c, ¿qué hacía eso? La corría, la desplazaban de forma vertical. Me la desplazaba verticalmente. Si yo tenía f de x más c, ¿qué pasaba acá? La desplaza de forma horizontal. Para la izquierda. Me la desplaza de forma horizontal. Si yo tengo c de f de x, ¿qué hacía esto? Esa creo que no la vimos. 2x ¿Esa no al es cuadrado. estirado, profe? Efectivamente, son los estiramientos, ¿sí? Ah. No sé cómo hacer los estiramientos. Vamos a hacer una cosa así. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo x al cuadrado, como siempre, vamos con las comunes y corrientes. X al cuadrado. Y yo ahora quiero graficar y es igual a 1/2 x menos 3 al cuadrado, todo esto más 5. ¿Qué hace esto? Todo. Vamos por partes. Sí. Primero, Primero, ¿qué? Tenemos el término se va a elongar, se va a hacer más, se van a abrir las ramas, por decirlo bruscamente. Va a crecer más lento, claro. ¿Va a crecer más lento? Sí. Esto Va a crecer entonces más lo que me lento. da es que crezca más lento. ¿Qué me da esta parte? Se desplaza tres El unidades desplazamiento hacia la hacia derecha. la derecha. Hacia la derecha. Tengo un desplazamiento horizontal. Y finalmente, ¿qué me da esto? Hay que subir El la desplazamiento Ordenado vertical. Ordenado al origen Ordenado 5. origen 5. Ok. Vamos al revés porque me queda más cómodo para que se entienda. Vamos a comenzar por el más 5, ¿sí? A mi función original, que era esta, la corro 5 lugares hacia arriba, ¿sí? Sí. Así que me quedaría 5 lugares hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Acá. La misma función con la misma forma, 5 lugares hacia arriba. ¿Qué hacía? Esto dijimos. Correrla para la derecha. Me la corre Hacia la a la derecha. derecha, ¿sí? La misma función ahora va a estar acá.
exactamente la misma, ¿sí? Hagamos de cuenta que todas son iguales. Y finalmente, ¿qué hacía el 1/2? El Ese crecimiento crezca más lento. más amplio, Crezca digamos. más Me lo despacio. achata, ¿sí? Entonces, Ah, con eso ya tendría la función, ¿sí? No sé, o sea, sé la forma nomás. No sé raíces ni orden de origen ni nada, pero ya sé la forma. Sé que la corrí hacia arriba, la corrí hacia el costado y la achaté. ¿Estamos? Sí. sí, Así profe. que esta sería la forma de la función correctamente. ¿Cómo saco? Veo que esto no va a tener raíces, así que ¿cómo saco la ordenada al origen? La ordenada al origen es cuando x es igual a 0. ¿Cómo saco la ordenada al origen? Igual lo x a 0. Igual a x a 0 y resuelvo. Me quedaría que Menos 3 al cuadrado. 1/2 por menos 3 al cuadrado más 5. O sea que esto me quedaría 1/2 por 9, porque cualquier término elevado al cuadrado queda positivo. Todo esto más 5. O sea que esto sería 9/2 más 5. Esto es bastante simple, sería 4,5 más 5, sería 9,5. ¿Sí? Así que la ordenada del origen va a estar en 9,5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si yo les pongo Sí, una profe. función así, tienen que darse cuenta que es algo al cuadrado, o sea que estoy haciendo todo esto, ¿sí? La estoy desplazando verticalmente, la estoy desplazando horizontalmente y le estoy cambiando o sea, la estoy estirando o achicando. ¿Estamos? Como repaso de todo lo que vimos ayer. ¿Todos lo entendieron? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí. Buenísimo. Vamos a repasar ahora entonces lo que me quedó pendiente de ayer, que son las propiedades del logaritmo, antes de jugar con la función logarítmica. Propiedades del logaritmo, ¿sí? Tenemos el logaritmo en base a de b es igual a c, ¿sí? Si yo tengo el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c, ¿esto qué es igual? ¿Qué pasa cuando tengo una suma de logaritmos de igual base? Se puede hacer una multiplicación. Puedo multiplicar los argumentos, ¿sí? Entonces me quedaría logaritmo en base a de b por c. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c? ¿Qué pasa cuando divide. tengo una resta de logaritmos de igual base? Se divide. Los argumentos, me quedaría el logaritmo en base a de b sobre c. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo el logaritmo en base a de b a la c? ¿A qué es igual esto? Sí, por el logaritmo. Ah, Se puede hacer como una multiplicación, C por el logaritmo de A. Efectivamente, ¿sí? Me quedaría, lo que dijeron todos, c por el logaritmo de a por de b, ¿sí? Siempre que tengo un logaritmo, la potencia puede bajar. Pero esto Sí. no es lo mismo que yo tenga el logaritmo en base a de b todo a la c, ¿sí? No puedo hacer esto. Acá la c solamente afecta a la b. ¿Sí? Ese exponente solamente afecta a la b. Sería así, el logaritmo de eso. Ahí sí puedo bajar el exponente. En este caso, el logaritmo afecta, o sea, el exponente me afecta a todo el logaritmo. Acá no puedo bajar el exponente. ¿Sí? Y puede estar expresado de esta afecta el manera. resultado del logaritmo. Puedo estar expresado de esta manera. ¿Sí? La c, entonces, afecta a todo el logaritmo. ¿Sí? No es que este exponente me afecte solamente al... ¿Se entiende? Sí. Ujú. Ok. ¿Y qué más? Acá que puedo más ver. Ah, el tema del cambio de base. Y el tema de los logaritmos más comunes. El logaritmo en base 10 de A es igual al logaritmo de A, ¿sí? Popularmente, todo lo que sea base 10, asumimos que es el logaritmo común. El logaritmo que calcula la calculadora es el logaritmo común y corriente. O sea, el logaritmo que calcula la calculadora es en base 10, ¿sí? Entonces, siempre que tengan base 10, en realidad lo que están asumiendo, o sea, siempre que tengan un logaritmo común y corriente, asumen ya que es base 10, ¿sí? Y el logaritmo en base e de a es igual al logaritmo natural de a.
¿sí? Entonces siempre que un logaritmo natural, en realidad es un logaritmo en base E. ¿Estamos? Sí. Y finalmente el tema del cambio de base. ¿Cómo se cambiaba la base? Si ustedes quieren pasar de una base A a una base B, por ejemplo, logaritmo, vamos con el negro todavía. Logaritmo en base A de B es igual al logaritmo en base C de B sobre el logaritmo en base C de A. ¿Y la ¿Cómo es raíz? eso, perdón? ¿Qué raíz? Entendí, profesor. Esto es para cambiar de base. ¿Por qué? Por ejemplo, que es lo que ayer habíamos visto que no podemos calcular en la calculadora, el logaritmo en base 2 de algo. El logaritmo en base 2, ustedes recuerdan, ayer teníamos el problema que teníamos, el logaritmo en base 2 de 5. ¿Sí? Esto la calculadora común y corriente, las calculadoras, las Casio, no lo puede graficar, no lo puede calcular. ¿Por qué? Porque la calculadora solamente tiene el logaritmo y el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Voy a tener que cambiarlo de base, lo tengo que pasar o el logaritmo en base 10 o el logaritmo natural, para que la calculadora efectivamente me lo calcule. Ustedes no pueden poner esto en una Casio en lo común y corriente. ¿Sí? Tiene que sí o sí poner algo, o en base 10 o en base E. Entonces, lo que tendrían que calcular, ayer creo que es una cosa así, el problema, sí o sí lo van a tener que calcular, o sea, mi problema es este, ¿sí? Mi problema es el logaritmo en base 2 de 5, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Cómo calcularía eso? Tendría que calcular primero, hacer un cambio de base, ¿sí? Esto entonces me quedaría el logaritmo, por ejemplo, en base E, en base 10, ¿sí? En base 10 de 5 sería igual al logaritmo en base 10, no, al revés. Tengo entonces, el logaritmo en base 2 de 5 va a ser igual a el logaritmo en base 10 de 5 dividido el logaritmo en base 10 de 2. Profe, Emparejamos, digamos, yo en la calculadora tengo un botón que me deja elegir la base del logaritmo. Sí, ¿Será pero lo la mismo? mayoría, sí, está bien. O sea, de vuelta, la común y la, no sé cuánto están ahora las calculadoras. Y no tengo Pero es ninguna lo allá. mismo, digamos. Pero es lo mismo, ¿sí? Ah, listo. Y además, de vuelta, esto sí o sí lo van a tener que sacar porque ya lo vamos a hacer sí o sí, ¿sí? Entonces, si su calculadora no se lo permite, calcular el logaritmo en base 2 de 5, sería igual, tendría que hacer todo esto, ¿sí? Para calcular cuánto vale el logaritmo en base 2 de 5. Esto sí lo que lo permite hacer. Esto en realidad sería, según la calculadora, el logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2. Y eso sería el valor del logaritmo en base 2 de 5. ¿Estamos? Para eso entonces cambian la base. Yo tengo un logaritmo en una base que no me sirve mucho, lo cambio a otra base que sí me sirve, o que sí puedo calcular. ¿Estamos? Ah, eso lo puedes hacer con cualquier base. Con cualquier base. Si ustedes tienen, por ejemplo, de vuelta, la mayoría de las veces quieren pasarlo al logaritmo en base 10 y o en base E, ¿sí? Si ustedes tienen la duda, o sea, quieren sacar la raíz de algo, o les termina resultando, les da el resultado, el logaritmo, ya estoy poniendo línea, el logaritmo en base 3 y 16, ¿cuánto carajo vale esto? ¿Cómo lo sacan a esto? Por ejemplo, ahora lo vamos a cambiar a base E, ¿sí? Me quedaría el logaritmo en base E de 16 dividido el logaritmo en base E de 3. O sea, el logaritmo natural 16 sobre el logaritmo natural de 3. ¿Sí? Este resultado sí lo puede sacar cualquier calculadora común y corriente. El celular lo puede sacar. ¿Sí? Pero, profe, pero ¿para qué lo quisiéramos pasar al logaritmo natural ahí? Porque esto sí lo pueden calcular con la calculadora. Después igual, de todos modos ya vamos a ver ejercicios en los que sí o sí lo tienen que pasar porque no lo pueden derivar, sino. Pero, por ejemplo, la duda ayer era, la raíz de algo les dio esto, ¿sí? ¿Cuál sería en el eje, qué número es este? El logaritmo en base 2 de 5. El celular o las calculadoras comunes y corrientes no lo pueden calcular a esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculan cuánto vale el logaritmo en base 2 de 5? Cambian la base. O lo transforman en un logaritmo en base 10 o lo transforman en un logaritmo natural. Le va a dar lo mismo. Profe, ¿y el Sí, natural cómo se hacía en la calculadora? SLN.
Ah, bien. Ah, Se bien. llama LN en la Entonces- calculadora. ah, yo no lo tengo ese. Por eso. A ver, incluso la del celular tiene más, creo que más que el logaritmo tiene el. Profe, Ah, a mí me parece. Logaritmo y disculpe el que logaritmo la natural. moleste, se me fue el internet y no pude escuchar la explicación. ¿Lo podría explicar de vuelta? Sí, ahí lo vemos con. Vamos a una calculadora a ver. Logaritmo de base 10 de 5, logaritmo de base 10 de Logaritmo común y de corriente, 2 logaritmo en base 10. da 2.5. Logaritmo de razón. Ah, ok, ahí lo vemos. Nos vamos con una científica. Acá está el logaritmo y el logaritmo natural. Logaritmo es este y el logaritmo natural es el de abajo. LN, es LN, no IN. Tal vez sea eso lo que no están viendo. Con ese. Ahí, la C. Arriba. Ahí está. Tenemos entonces el logaritmo y el logaritmo natural. Este logaritmo de vuelta no es el logaritmo, no es logaritmo sí o sí. El logaritmo común y corriente, el logaritmo que aparece en las calculadoras está en base 10 siempre. Y el logaritmo natural está en base E. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular lo que acabo de ver, debería ser el. Ahí hemos hecho primero el logaritmo en base 2 de 5. Dijimos que era el logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2. ¿Sí? Así que vamos a poner el logaritmo de 5, logaritmo, dividido 2 logaritmo. Sí. El logaritmo en base 5 dividido el logaritmo en base 2. Y esto da 2,32. ¿Sí? Entonces este resultado da 2,32. Eso vale el logaritmo en base 2 de 5, porque tuvimos que cambiar la base. ¿Estamos? Y de vuelta, este logaritmo que está acá es en base 10. Y el logaritmo natural es en base E. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y Sí, la profe. mayoría de vuelta que las calculadoras, ya ven que esta ya no tiene para ponerme otra base. Las Casio y las Fuego y no me acuerdo qué otra marca, las más baratas, tampoco tienen para cambiar la base. Y los celulares tampoco. Me fijé recién en mi celular y tampoco tiene. ¿Se entiende? Y una pregunta, profe, medio obvia. Los Sí. logaritmos de 10 siempre van a dar menos de 1. Tipo, los logaritmos comunes siempre van a dar menos de 1. El resultado. Ahí lo vamos a ver. Sí. Ahí lo vamos a ver. La forma del logaritmo. Primero estamos con la. ¿Cómo se llama? Las propiedades del logaritmo. Ya vamos a ver el tema de la forma. Me dijeron que lo vuelva a ver a esto. ¿Sí? Vamos a repasarlo de nuevo. Tengo el cambio de base. ¿Sí? ¿Por qué tengo el cambio de base? Porque, por ejemplo, ayer la duda que había surgido era que, por ejemplo, una raíz me daba el logaritmo en base 2 de, no sé, 7. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo esto? Esto no puedo ponerle en la calculadora una base distinta de 10 o de E, ¿sí? Porque como comenté, los logaritmos más comunes son el logaritmo que aparece en la calculadora, sería el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural, que en realidad es un logaritmo en base E, ¿sí? Así que a esto lo puedo hacer como cambiándole la base por una base que sí sé y sí me puede dar la calculadora, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 7 sobre logaritmo en base 10 de 2. Veo que el logaritmo en base A de B va a ser el logaritmo en base C, que es mi base nueva, de el argumento, dividido el logaritmo en base C, que es mi base nueva, de la base anterior. ¿Sí? Y esto, de vuelta, el logaritmo en base 10, común y corriente, popularmente se lo conoce como el logaritmo de 7 sobre logaritmo de 2. Y lo mismo de vuelta, si no quiero el logaritmo en base 10, porque sí, no sé por qué no lo voy a querer, pero si no lo quiero, me quedaría el logaritmo en base 2 de 7, lo puedo pasar a la otra base, que también me la puede dar la calculadora. Me quedaría el logaritmo en base E de 7 dividido el logaritmo en base E de 2. O sea, el logaritmo natural de 7 sobre el logaritmo natural de 2.
Y esto sí lo puedo hacer en cualquier tipo de calculadora, en cualquier celular, en cualquier computadora. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quedó claro el cambio de base y para qué me puede llegar a servir? Y como comentó ahí en el chat Gaspar, también es cuando quiero juntar cosas y tienen bases distintas. Por ejemplo, de vuelta, si quiero aplicar estas propiedades que están acá arriba, pero tengo bases distintas, ¿sí? O sea, si me conviene, achicate, dije. Si tengo, por ejemplo, acá, quiero aplicar estas propiedades, igual, no me serviría. Ah, sí. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x, más el logaritmo en base 2, no, lo vamos a ver con un ejemplo bien práctico, o sea, con uno de verdad, pues yo invento y me va a quedar cualquier cosa. Pero sí, lo que dice Gaspar estaba bien. ¿Estamos, gente, con el cambio de base? Y con las propiedades de logaritmo, estas serían todas. Sí. ¿Falta alguna? Sí. Creo que sí. Creo que me habían dicho alguna. Sí, profe. Entonces, la raíz, profe. el tema de la raíz. Vamos con, o sea, las propiedades serían estas. Me faltan todos los ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá puse puras letras nomás. Vamos con ejemplos. ¿Cuáles serían ejemplos según lo que acabamos de ver? Me quedaría, por ejemplo, ustedes tienen el logaritmo en base 2 de x al cubo. ¿A qué sería igual esto? El 3 no multiplicaría todo el logaritmo. A 3 por el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Y si yo tengo el logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿a qué sería igual eso? Primero lo que me conviene es pasar ese exponente, esa raíz como exponente fraccionario. ¿Cómo me quedaría el exponente Doctor, fraccionario? Ahí divide, profe. Está dividido, por claro. logaritmo de base 5 de x. Bueno, Primero, entonces dije que me conviene pasar el exponente fraccionario. Me quedaría el logaritmo en base 5 de x a la 2 tercios. Y se cumple lo mismo, ¿sí? A la potencia la puedo bajar. Me quedaría entonces 2 tercios por el logaritmo en base 5 de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, Sí. ¿puedo explicar si todo el logaritmo estuviera a la 3, digamos, como el primer? No puedo el hacer primero? nada. O sea, si yo tengo el logaritmo en base 5 de x, todo esto a la 3, que sería lo mismo que decir el logaritmo en base 5 al cubo de x. Acá no puedo aplicar nada. Acá tengo que encontrar otra forma de resolverlo. Ah, bien. ¿Por qué? Porque esto, fíjense, por este lado. ¿A qué es igual el logaritmo de x al cubo? Sería el logaritmo en base 2 de x por x por x, ¿sí? ¿Qué pasaba según lo que habíamos visto? Según lo que habíamos visto acá. Si yo tengo una multiplicación acá, ¿a qué es igual esto? La suma de los de los productos. logaritmos. A la suma de los tres logaritmos, ¿sí? Entonces esto me quedaría el logaritmo en base 2 de x más el logaritmo en base 2 de x más el logaritmo en base 2 de x. Si tengo a más a más a, ¿a qué es igual eso? A 3a, Ajá. ¿sí? Así que Sí. sería entonces 3 por el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Entonces por eso básicamente esto es lo mismo que esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profe. Que no es lo mismo, de vuelta, ¿qué pasa cuando todo el logaritmo está elevado? Si yo tengo el logaritmo en base 2 de x, todo esto al cubo, es igual a el logaritmo en base 2 de x por el logaritmo en base 2 de x por el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? O sea,
A por A por A, A por A por A es igual a A al cubo. Y acá no puedo aplicar ninguna propiedad, ¿sí? Porque vimos las propiedades en realidad, acá arriba, es para suma de logaritmos da multiplicación de argumentos. Resto de logaritmos da división de argumentos. Pero no tengo nada que me diga qué pasa con multiplicación de logaritmos, ¿sí? Esto no aplica. ¿Estamos? No puedo hacer nada acá. Acá tengo que resolver de alguna otra manera. Si es que tengo alguna duda. ¿Estamos? ¿Ven que no es lo mismo? Sí, profe. Están hablando en el chat, ¿qué están diciendo? Profe, ¿puede Pues, repetir lo último, por favor? ¿qué cosa? Ven entonces de vuelta. Logaritmo en base 2 de x al cubo. La propiedad dice que puedo bajar la potencia. ¿Por qué puedo bajar la potencia? Porque en realidad, de vuelta, el logaritmo de x al cubo es igual a x por x por x. ¿Sí? Y según lo que habíamos visto acá, si yo tengo logaritmo de b más c, es igual al logaritmo de a en base, el logaritmo en base a de b, más el logaritmo en base a de c. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice acá? La inversa de lo que había hecho. Acá había agrupado la suma. Acá desintegro básicamente esta multiplicación en una suma. ¿Estamos? Y si yo tengo a más a más ¿a qué es igual esto? Más. A 3a. ¿Sí? Por eso el logaritmo en base 2 de x al cubo es igual a 3 por el logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? Por la propiedad que me permitía agrupar la suma. ¿Sí? Pero esto no es lo mismo. Acá tengo de vuelta, la potencia esa me afecta solamente al x. ¿Sí? En cambio, en este que inventé acá, la potencia afecta a todo el logaritmo. ¿Sí? Y esta potencia, si yo la separo, en realidad va a ser el logaritmo de base 2 de x por el logaritmo en base 2 de x por el logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? Esto sería a al cubo. ¿Sí? Acá no puedo hacer nada. No tengo ninguna propiedad del logaritmo que me permita jugar con eso. ¿Estamos? De vuelta. Las propiedades del logaritmo son estas que están acá arriba. Y punto. ¿Estamos? Sí. Y de vuelta, como habíamos visto, lo mismo se puede, o sea, esta potencia también aplica para las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces se pueden transformar en exponentes fraccionarios. ¿Sí? Si yo tengo el logaritmo natural, vamos a hacerlo más simple. El logaritmo natural de la raíz cúbica de x más 2, todo esto a la 5. ¿Sí? ¿A qué sería igual esto? Primero que nada me conviene esa raíz pasarlo como fracción. Me quedaría el logaritmo natural de x más 2, todo esto a la 5 tercios. Y ahora sí uso la propiedad que me permite bajar la potencia. Me quedaría 5 tercios por el logaritmo natural de x más 2. Y ahí queda, ¿sí? Pues no hay ninguna propiedad después que me permita jugar con esto. Si esto estuviese multiplicando, sí. Si esto fuese, vamos con otro caso. Si esto fuese el logaritmo común, logaritmo de 3x, y acá tengo la raíz cuadrada de todo esto a la 7, ¿sí? Primero lo que puedo hacer es de vuelta pasarlo como exponente fraccionario. Me quedaría el logaritmo. 7 medios. Logaritmo, efectivamente, de 3x a la 7 medios. ¿Qué puedo hacer con esto? Lo paso multiplicando. Y a la potencia me quedaría 7 medios por el logaritmo de 3x. Y ahora sí, por propiedad del logaritmo, esto lo puedo dividir. Igual queda así, no me importa, pero lo puedo dividir si quiero. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría la división de eso? Me quedaría 7 medios por el logaritmo de 3 más el logaritmo de x. ¿Estamos? Sí. Y en realidad, después lo vamos a ver más adelante, pero esto entonces quedaría 7 medios por el logaritmo de 3 más 7 medios por el logaritmo de 2, de x digo. Y esto es una constante.
ya me quedaría como constante, ya lo puedo, o sea, esto lo puedo calcular con la calculadora, y da un número, y queda ya como constante. O sea que mi único problema acá, para terminar de resolver, sería ese X. ¿Estamos, gente, con propiedad del logaritmo? Sí, profe. Se Sí, entendió. profe. Sí. ¿La fórmula de los logaritmos son similares a la fórmula de los logaritmos o varían? ¿Cómo? Si la fórmula de los logaritmos son iguales a la fórmula de los logaritmos naturales. ¿Cómo las fórmulas? Las formas, sí. Las fórmulas es un logaritmo. Es como decirme si 3 a la X es similar a 2 a la X. Porque de vuelta, estos logaritmos es un logaritmo en base 10 y el otro es un logaritmo en base E. Y E, si ustedes recuerdan, vale 2,71, me dijeron ayer. Entonces sería un logaritmo en base 10 y esto sería un logaritmo en base 2,71. ¿Estamos? O sea, la relación entre estos dos logaritmos sería la misma relación entre 10 a la X y E a la X. Tienen la misma forma y tienen las mismas propiedades. No sé qué más. No sé cuál era la duda, si no. No, está bien, profe, me ¿Se confundí. pueden usar las mismas propiedades? Sí, se pueden usar las mismas propiedades. Si quieren, vemos, así lo ven bien acá. Yo se los puedo mostrar medio como a ojo. Vamos a lo que vimos ayer, ¿sí? Que ayer sí terminamos de ver, correte vos. Y después lo graficamos más lindo como la gente. Tenemos. Dijimos, habíamos probado, por ejemplo, con esto es 2 a la X, ¿sí? Corta en 1. Si yo ahora quiero, vamos a ponerle 3 a la X a esto. Habíamos visto con exponenciales y no entendí lo que pasó después del logaritmo de 3x. ¿Por qué lo separé? Vamos rápido con ese, antes de que, porque si no me va a cambiar todo. ¿Por qué lo separé? Porque podía. No lo separé por algo muy particular. Lo único que era para mostrarles, por ejemplo, que acá ya no puedo hacer nada, acá sí puedo llegar a hacer más cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un logaritmo de una multiplicación. Esto lo puedo transformar en una suma, por la propiedad que habíamos visto antes. Por esta de acá. Por esta de acá. Lo separé simplemente por eso, porque podía, para mostrarles que acá no se puede seguir operando y acá sí. ¿Estamos? Eso, por eso, solamente por eso lo vi. Vamos ahora a, de vuelta, la forma del exponencial. Porque todo lo que sea exponencial saben que el logaritmo es su inversa. Así que va a tener medio que la misma forma. Tenemos, dijimos, esto va a ser 3 a la X, ¿sí? Cuando X tiende a más infinito y tiende a más infinito. Cuando X tiende a menos infinito y tiende a 0. ¿Por qué? Si yo tengo 3 a la 100, claramente este es un número enorme. Va a ser 3, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Un número enorme, se va al infinito. Cuando esto es grande, esto es muy grande. ¿Sí? Cuando X es grande, Y es muy grande. En cambio, cuando X es negativo, ¿qué va a pasar? Si yo tengo 3 a la menos 100, ¿qué hacía el menos? En un exponente. Y Lo invertía corría de al- coma para la izquierda. Me lo invertía. Me va a quedar entonces 1 sobre 3 a la 100. ¿Sí? Sí. Y esto entonces, ¿a qué sería igual? A 1 sobre 3 a la 100. Y esto me va a quedar 1 sobre un número muy grande. Antes el número muy grande estaba acá. Ahora el número muy grande está abajo. Y en el denominador. ¿Y cuánto da 1 dividido un número muy grande? 0,0000000. Un número muy chico, ¿sí? Así que sería aproximadamente 0. Pero nunca 0. 0,0000. ¿Quién, ¿Estamos? Claro, pero quién nunca da llega a 0 ser pero nunca 0. llega a 0? ¿Estamos? Entonces, por eso, Nunca se cuando va. X tiende a más infinito y tiende en una exponencial, o sea, cuando X se hace muy grande, positivo, y se hace muy grande, positivo, ¿sí? Vemos esto, cuando X vale 100, claramente Y va a valer mucho, ¿sí? Pero cuando X es negativo
¿sí? Y cuando x no solo es negativo, sino que es negativo muy chico. ¿Qué es el negativo? Primero que nada me da vuelta me da vuelta el número, ¿sí? Me lo convierte en la inversa. Y esta potencia claramente va a afectar solamente al denominador, porque 1 elevado a cualquier cosa es 1. Entonces, esto es un número muy, muy chico, ¿sí? Por eso tiene esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos lo entendieron? ¿Todos lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Y Entonces, cómo sería 3 menos, tipo, cómo lo dibujarías a 3 a la menos 100? acá, por ejemplo, inversa. yo puedo decir que esto vale, acá, hagamos en la escala, sería. Esto vale 10, esto vale 20, hagamos de cuenta. Claramente acá esto va a valer 20, va a ser 9,0000, ¿sí? Y si yo le pongo menos 20, esto va a ser 1 sobre 9 por 0,000. O sea que esto va a valer 0,00000. ¿Se entiende? Este valor acá, este punto, va a tener otro valor. Claro, 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 claro. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda? Consulten las dudas cuando las tengan, porque todo el tiempo vamos a complicar cada vez más las cosas, ¿sí? Así que la idea es que entiendan ya esto, así cuando lo complico un poco más, no están tan flotando. ¿Ok, gente? Entonces, habíamos visto ayer qué pasaba con los estiramientos y las, ¿cómo se llama? Las contracciones, ¿sí? Dijimos 20.000 veces esto es x al cuadrado, esto claramente va a ser 2x al cuadrado, y esto va a ser 1/2 x al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora si yo tengo e? ¿Sí? ¿E cuánto valía? 2,71, ¿sí? 2,71. 2 algo. Si yo ahora quiero graficar e en esta gráfica, Como ¿cómo sería la forma 72 creo que de era. 2,72? E a la x sería 2,62 básicamente a la x, ¿sí? Es más chico que e. Entonces va a crecer, acá veo que crece más lento, ¿sí? Entonces va a crecer más lento, va a pasar por 1 y va a decrecer también más lento, ¿sí? No va a ser tan furioso. Esto entonces sería e a la x, ¿sí? Y si yo ahora quiero graficar 10 a la x, va a crecer más rápido y se va a achicar más rápido. Esto sería 10 a la x. ¿Estamos? Todos cortan en 1. Porque e a la 0 es igual a 1, 3 a la 0 es igual a 1 y 10 a la 0 también es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué veo? Sí, profe. Básicamente, y si yo tengo que graficar ahora, porque me pintó graficar 2 a la x, va a estar, también va a decrecer más lento y va a crecer más lento. Esto sería 2 a la x. ¿Ok? Esto sí lo habíamos visto ayer, Sí, con la profe. exponencial estaba todo bien, ¿sí? Vamos ahora con su, ¿cómo se llama? Con su inversa. ¿Cuál era la inversa de, y lo que vimos ahora, y para qué hice todo el propio logaritmo? El logaritmo, ¿sí? En el logaritmo dijimos que yo tengo mi exponencial que corta en 1, el logaritmo dijimos que es la inversa, que se refleja en la identidad, ¿sí? Entonces, si mi función tiene asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, ahora va a tener asíntota vertical cuando y tienda a menos infinito, y antes cortaba en y1, ahora va a cortar en x1. Y esta entonces sería la forma del logaritmo, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es e a la x, esto va a tener que ser el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y como habíamos visto ahí, si eso es e a la x, 10 a la x tiene esta forma. Esto es 10 a la x. Y se va a comportar lo mismo en el logaritmo, ¿sí? Esto sería entonces el logaritmo. El logaritmo en base 10 de x. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos. No sé si resolvía la duda que me habían consultado al principio. No tan al principio.
pero la forma y propiedades de logaritmo y logaritmo. Entonces, todas las exponenciales comunes y corrientes sin ningún tipo de, o sea, no todas claramente, pero si no tienen corrimientos ni nada por el estilo, van a cortar en 1. ¿Sí? Y todo en i igual 1. Y todos los logaritmos, si no tienen corrimiento tampoco, van a cortar en x igual 1. ¿Hasta acá estamos todos? Veo que el logaritmo, si Profe, quiero ¿puede analizarle, repetirlo? Se me cortó el internet. ¿qué cosa? Lo que dijo lo último. Veo de vuelta. Igual de nuevo, gente, tiene esta clase quedan todas grabadas, así que las pueden ver después. Igual la clase de hoy la voy a, o sea, ayer la subí apenas pude, la de hoy la voy a subir como a las 6 de la tarde, porque termina la clase y me tengo que ir. Gracias. De vuelta, la función exponencial cortan todos, o sea, si no tienen ningún tipo de desplazamiento, la e como, o sea, 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x, 5 a la x, 10 a la x, todos van a cortar en 1, ¿sí? En i igual 1. Y se van al infinito. Y van a, cuando x tiende a más infinito, y se van a ir a 0 cuando x tienda a menos infinito. En cambio, el logaritmo, ¿qué veo? Que cuando x tiende a más infinito, lo mismo que pasa antes, y tiende a más infinito, ¿sí? Y cuando acá x tienda básicamente a 0, y va a tender a menos infinito, ¿sí? Es la inversa, es la inversa. Sí. Y veo además que el logaritmo tiene limitaciones, que el exponencial no. El logaritmo, según la forma que tiene, ya veo, no va a existir un logaritmo de menos 3. ¿Sí? No existe, el de la calculadora de error. El logaritmo en base 10, el logaritmo en base 5, el logaritmo, cualquier logaritmo, todos van a tener una forma medio así. Pero ninguno va a aceptar números negativos. ¿Sí? Así como tampoco la exponencial nunca les va a dar un resultado negativo. La 3 a la 10 es un resultado positivo, 3 a la menos 10 es un resultado muy chiquito, pero positivo también, está por encima del eje. ¿Sí? Entonces, la exponencial nunca va a dar, o sea, la imagen de la exponencial, ya la ven acá, la imagen de la exponencial son todos los reales mayores a 0. Y si estamos hablando de su inversa, claramente el dominio del logaritmo son todos los reales mayores a 0. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Yo les iba a mostrar Profe, esto se puede, entre comillas, cambiar en tema de gráficos, por lo que hemos de moverlas. Sí, pero Real, vamos con las originales. Sí, podemos después tocar todo el tema. Sin desplazamiento, no pueden. Sin desplazamiento, o sea, nunca va. Vamos con, ahora vamos a una gráfica para que me crean. A ver si puedo hacer algo con esto. GeoGebra. Si yo tengo X, ¿sí? Esa es la identidad. Si yo tengo, habíamos dicho 2, no, porque no puedo hacerlo después el logaritmo. Si yo tengo e a la x, e a la x, ¿sí? Ahí tienen la exponencial, que corta en 1. Enter. Y si yo tengo 10 a la x, ven que crece más rápido y decrece más rápido, ¿sí? Y si por otro lado yo tengo el logaritmo natural de x, ven que es la imagen del azul, ¿sí? Y si por otro lado yo tengo el logaritmo en base 10 de x, ven que es la imagen de, vamos a cambiar los colores, así queda mejor, y logaritmo, no, vamos así. Ahí tenemos una bella imagen. Tengo la identidad que me está reflejando el logaritmo natural y el logaritmo natural y la exponencial en base e, ¿sí? Y veo que de vuelta me cortan en 1, ¿sí? Si yo ahora quiero el logaritmo en base 10, digo, la exponencial en 10, veo que también me corta en 1, veo que crece más rápido y decrece más rápido, y a su vez se refleja con el logaritmo común y corriente, en base 10. Me corta en 1,
crece lento, decrece rápido. En realidad, sí. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Para que vean que no les estoy mintiendo. Y para que vean todos los grafiquitos un poco más lindos y no tan horribles como... igualito, igual, tal cual. Hermoso y bello. Un calco. No sé. Profe, cambio de página no se nota. No están viendo... ¿Usás Sí, una estamos tableta viendo la digitalizadora? ¿Cómo? Porque soy el profe que mejor dibuja. Si usás una tableta digitalizadora. No sé qué es la tablita digitalizadora. No, es Stylus. La tablet, el panel para poder dibujar con un lápiz. O si tenés un lápiz, cualquiera, para la Tengo tablet. digo. la tablet de... la tablet no. Tengo la computadora, tiene pantalla táctil. Ah, Con razón. Ah, con razón, sí. Porque con la profe de álgebra está todo Parkinson, Sí. parece que tenía, pobre. Sí, sí. Tengo el primer año, yo además tengo una tablet. Así que y la compu esta me la compré más tarde. Pero el primer año que di virtual, lo di con la tablet. Y tenía un nano pizarrón, pero de todos modos ya tenía... Pues no tengo pizarrón. Era plena pandemia y no tenía pizarrón. Y además encima yo soy de las que volví de Europa, así que no podía salir de mi departamento. Así que di con la tablet. Clases. Era un mini pizarrón. Ahora lo bueno de esta pantalla es que la puedo mover para todos lados. Y puedo hacerle zoom. Cosa que ayer no podía, ustedes volví a usar ¿cómo se llama? El pizarrón de zoom. Ok. Tenemos entonces la forma del logaritmo. Tenemos cómo se comporta un logaritmo común y corriente. Y ahora, como ya me están mangueando, vamos a correrlos. mangueo. Tengo el logaritmo original. Vamos con el logaritmo natural, porque tengo que copiar menos. Tengo el logaritmo natural, que corta en 1. El logaritmo natural de x. ¿Qué pasa si yo ahora les quiero graficar el logaritmo natural de x más 2? Hay que ¿Corta en subirlo. 3? Se desplaza. ¿No sube 2 para arriba, profe? Lo subo 2 para arriba. ¿Sí? Este punto que está acá sube 2. Este punto que está acá sube 2. Todo sube 2 unidades. ¿Sí? Así que tiene esta forma ahora. ¿Cómo calculo este punto? La raíz ahora. Tenés que reemplazar. Reemplazamos por 0 la x. Claro. Logaritmo natural de 0 es. No, porque si ustedes recuerdan la raíz es y igual 0. ¿sí? Y igual. Así que me quedaría 0 es igual al logaritmo natural de x más 2. Esto me quedaría que menos 2 es igual al logaritmo natural de x. ¿Cómo transformo, cómo despejo esa x? Hace potencia. Exponencial. Lo transformo en una exponencial, ¿sí? Entonces esto me quedaría que x es igual a e a la menos 2. O sea que x es igual a 1 sobre e al cuadrado. ¿Estamos? Y ese sería el valor de la raíz. Pero... Entendí eso, profe. Ayer habíamos visto el temita de cómo transformar los logaritmos, o sea, cómo despejar logaritmos y exponenciales. Si ustedes recuerdan, el logaritmo en base a de b es igual a c, a la c es igual a b. ¿Sí? Entonces eso es lo que hice acá. Yo tengo el logaritmo en base e, de acá en realidad sería que el logaritmo en base e de x es igual a menos 2. O sea que esto sería e a la menos 2 es igual a x. Eso entendió mejor, creo. Sí, ya se entendió mejor. Pero con Bien, se respecto al entendió. punto que usted nos está planteando saber. Particularmente sí, es la raíz de acá. Yo quería sacar con todo esta raíz de esta función. Despejé, porque la raíz es cuando i es igual a 0. De vuelta, gente, pregunten todo ahora, porque después se complica. Así que sí, sigan preguntando si no lo entienden. Tenía esta función. Lo único que hice yo ahora fue moverla. ¿Sí? La corrí para arriba. Pero yo le puedo sacar más información a esto, no solamente correrla, sino yo puedo calcular ese valor. ¿Cuánto vale la raíz efectivamente? Antes estaba en 1, ahora va a estar más corrido. ¿Sí? ¿Dónde está más corrido? La raíz, por definición, va a estar en i igual 0, despejo. El logaritmo de x más 2 es igual a 0,
paso el 2 para el otro lado negativo, me quedaría el logaritmo natural de x es igual a 2, o sea, el logaritmo en base e de x es igual a 2, o sea que e a la menos 2 es igual a x. Y por eso x es igual a 1 sobre e al cuadrado. Ah, está. Ahí entendí, profe. ¿Estamos todos de acuerdo? Creo que sí. Y como para empezar Sí, a profe. meter, porque ahora sí ya tengo profe. problemas y restricciones, ya veo acá que el logaritmo común y corriente, como dijimos, no admite valores negativos, ¿sí? Así que el dominio del logaritmo natural, como habíamos visto, son todos los reales mayores a 0, ¿sí? Acá, lo único que tengo el mismo logaritmo, solo el corrido, ¿sí? Acá tengo este mismo problema, tengo un logaritmo que no admite valores negativos, ¿sí? Así que el dominio de esta función que está corridita sigue siendo, el dominio de esta función, van a seguir siendo todos los reales mayores a 0, ¿sí? Porque acá veo que el logaritmo de x sigue estando, ¿sí? Así que x sigue teniendo problemitas con los valores negativos. ¿Ok? Distinto es Sí, profe. cuando yo lo corro horizontalmente. De esto no lo puedo sacar más información. Vamos a correrlo horizontalmente. Si yo tengo O la sea, función... Sí. sí, o sea que la x sería negativo, ¿no? ¿Podría ser? X no puede valores negativos. Vamos de vuelta. Ah, listo. Tengo mi función en verde, ¿sí? La función en verde veo que tampoco me admite, o sea, si yo hago la función en verde, la verde, no la otra. Si yo quiero calcular para x igual 1, menos 1, me quedaría el logaritmo natural de menos 1, todo esto más 2. El logaritmo natural de menos 1 no existe. Porque el logaritmo natural listo. no me admite valores negativos, ¿sí? Entonces lo único que hice fue correrla arriba y abajo, pero sigo teniendo problemas con los números negativos. ¿Estamos? Por eso el Listo, listo, dominio, listo. en este caso, sigue siendo todos los reales mayores a 0. Porque este logaritmo sigue cayéndole mal todos los valores negativos. Vamos ahora Gracias. con los desplazamientos horizontales, ¿sí? Ahí sí ya me cambia por lo menos esta parte. Tengo el logaritmo común y corriente, que corta en 1. Esto es el logaritmo natural de x. Si yo ahora quiero calcular cuánto vale el logaritmo natural de x más 2. ¿Qué haría eso? No, Desplazarlo vamos para la izquierda. más 3 porque si no me quedan 0. Desplazado a la izquierda. Desplazado a la izquierda, ¿sí? 3 lugares. 1, 2, 3. No. Si esto vale 1, claramente la escala es 1, 2, 3. ¿Sí? Así que ahora bastaría mi corte acá. ¿Sí? Mi raíz. Y la forma tendría entonces esta forma. Si antes yo tenía mi asíntota horizontal en 0, ¿dónde va a estar mi asíntota horizontal ahora? En 4. Esto es menos 2. ¿Dónde va a estar mi asíntota horizontal? Esto Menos 3 entonces. en menos 3. ¿Sí? Así que ahora tendría asíntota vertical, digo, acá. ¿Sí? Tendría esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y ya veo que mi problema ahora, de vuelta, el dominio en este caso, el dominio para todo logaritmo natural, dijimos que x tiene que ser mayor a 0, el argumento, ¿sí? Entonces en este caso, x más 3 también va a tener que ser mayor a 0, ¿sí? Así que x va a tener que ser mayor a menos 3. Una pregunta. Sí. ¿La diferencia entre este ejercicio y el anterior es que está en paréntesis el x y el 3? El anterior era el logaritmo de x más 3. Y lo que hacía en el otro era correrlo para arriba. Porque dijimos que cuando tienen f de x más c, esto era un desplazamiento vertical. En cambio acá lo que ustedes tienen es f de x más c, pero adentro de la x. Esto da desplazamientos horizontales. Gracias, profe. ¿Vamos, gente? Entonces, de Sí, profe. vuelta. Tengo en el logaritmo común y corriente, de vuelta, la x tiene que ser mayor a 0 para que exista función, ¿sí?
En el logaritmo, acá que ya tengo cosas adentro del paréntesis, el paréntesis de vuelta no puede ser menor a 0. ¿Sí? El paréntesis completo no puede ser menor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco el dominio de esta función? Digo que, en este caso, x tiene que ser mayor a 0, y en este caso, x más 3 tiene que ser mayor a 0. O sea que x tiene que ser mayor a 3. Entonces, ven acá, ya ven que el dominio, efectivamente, es para cualquier valor de x mayor a menos 3. ¿Sí? No existe valores, no existe función para x menores a menos 3. ¿Sí? Entonces, el dominio, de vuelta, en este caso, el dominio serían todos los reales mayores a menos 3. O bien, para que quede más correctamente, encima tiene una cosa vela, así que ahora tengo presión de hacer las cosas más correctas. El dominio son todos los reales tal que x sea mayor a menos 3. ¿Estamos? Sí. ¿Y cómo saco este punto? Igualando x a 0. Igual a x a 0, ¿sí? Me quedaría entonces, tengo en este caso, la raíz ya veo que está en x menos 2. ¿Por qué la raíz está en menos 2? Yo veo raíz, vamos al anterior. Raíz es para y igual 0. Esto me quedaría que 0 es igual al logaritmo natural de x más 3. ¿Cómo resolvería esto? Dijimos entonces que esto sería igual entonces al logaritmo en base e de x más 3. Entonces esto me quedaría que e a la 0 es igual a x más 3. Cualquier número a la 0, ¿cuánto da? 1. Me quedaría que x más 3 es igual a 1, y entonces de esto saco que x es igual a menos 2. ¿Estamos? De ahí, aparte de que lo desplacé horizontalmente 3 lugares, lo puedo calcular analíticamente despejando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Hasta ahí la raíz. ¿Cómo saco lo que les había consultado? Correte vos. ¿Cómo saco? Correte, dije. ¿Cómo saco la ordenada del origen? La ordenada al origen por definición es para x igual 0. Esto me quedaría y va a ser igual al logaritmo natural de 0 más 3. Y va a ser igual al logaritmo natural de 3, que no sé cuánto vale, tiene un valor. ¿Logaritmo natural de 3? Sí, pero esto ya es una constante. 1,10, profe. Esto entonces sería el logaritmo natural de 3, que vale 1,1. ¿Estamos? Sí. Lo desplacé horizontalmente, lo desplacé verticalmente, y ya lo achiqué y lo agrandé. Lo vimos acá. Sí. ¿Qué me falta hacer acá? Ah, y yo les había comentado, o sea, cuando les toque graficar esto, van a ponerme acá el logaritmo natural de 3. ¿Sí? Pues de vuelta, yo en el otro curso les dije, en examen no dejo usar calculadora. Así que acá claramente no van a saber cuánto vale el logaritmo natural de 3, ponen el logaritmo natural de 3. Este punto vale, y además es lo más exacto. Igual que si tienen que, ¿cómo se llama? Esto es 1, ¿sí? Si tienen que poner la raíz de 2, va a estar acá, raíz de 2, 1,41, raíz de 2. Si tienen que graficar raíz de 2, ponen raíz de 2, porque lo exacto es raíz de 2. ¿Estamos? Bien. Y si, Sí. si habría que darlo vuelta, ¿cómo sería? ¿Cómo darlo vuelta? O sea, si tenés menos x a la 2 o algo así. O sea, menos logaritmo sería. O sea, no Darlo hay vuelta, esa opción sí, porque sí, no sí, se sí. puede con La reflexión vertical. Eso me faltó darles es buenísimo. No sé quién me preguntó, gracias. ¿Cómo despejar la raíz? Vamos a despejar la raíz de vuelta, rápido. Vamos con otro caso. Así. Vamos con otro caso. Y vamos a darlo vuelta y vamos con otro caso. Todos juntos. Y despejamos de vuelta la raíz. Tengo de vuelta, de nuevo, esto es logaritmo natural de x. ¿Qué pasa si yo tengo
menos logaritmo natural de x. Esto es cre- f la de función, x, la tengo función idea. esto es la función decrece a medida que se acerca a más infinito y crece a medida que se acerca a cero. tengo, Y tiende a cero. de vuelta, si esta es mi Exacto. función y esta es menos mi función, lo que pasaba acá era que tenía No se una refleja reflexión en el en eje el X. x. Sí. ¿Sí? Así que va a tener esta forma ahora. Y ¿Sí? Esto sería Word. menos logaritmo natural de x. ¿Sí? Y si yo ahora quiero graficar el logaritmo natural de menos x, ¿sí? Esto sería f de menos x. ¿Qué tipo de reflexión era esta? En el eje Y, profe. En el eje y, ¿sí? Tendría entonces, ahora me cortaría en menos 1. Y tendría esta forma. ¿Estamos? Porque ahora yo tendría que, por ejemplo, el logaritmo natural de menos 1, esto es igual al logaritmo natural de 1, ¿sí? Ya tiene valor. El logaritmo natural de menos 3, esto sería el logaritmo natural de 3, tiene un valor. Sería por acá, ¿sí? En cambio, si yo quiero el logaritmo natural de 1, hagamos de cuenta que estoy hablando de esto, ¿sí? El logaritmo natural de 1 para x igual 1 me quedaría el logaritmo natural de menos 1. Y menos 1 no tiene valor, no existe. ¿Estamos? Entonces, con este caso, todos los valores negativos nomás me van a dar logaritmo. Todo el resto me va a dar error. ¿Ok? Entonces el dominio en este caso van a ser todos los reales mayores a 0. No, menores a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Y ahora vamos a practicar un poco más esto para sacar raíces y que ustedes se fijen rápido cómo sacar raíces. Si yo tengo logaritmo común y corriente, cortan 1, logaritmo común y corriente. Si yo ahora tengo el logaritmo natural de x menos 2, todo esto menos 4. ¿Qué tengo ahí? Tengo doble desplazamiento. Gente, banquen 2 segundos, véanlo, piénsenlo y... entonces, vamos por partes, ¿sí? Tenemos, como dijeron, un desplazamiento vertical, cortesía de S menos 4, esto sería f de x más c, y un desplazamiento horizontal, cortesía de S menos 2, eso sería f de x menos c. ¿Estamos? Entonces, Sí. vamos con este más 4. ¿Qué hace el más 4? Lo desplaza 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 2. 3, 4. ¿Sí? Así que ahora, por ahora tendría esta forma. ¿Sí? Y a su vez tengo que se me desplaza 2 unidades hacia la derecha. ¿Sí? 1, 1, 2. 1, 2. ¿Sí? Así que esta misma, hagamos de cuenta que siempre tiene la misma forma, solo que está bastante horrendo. ¿Estamos? Me quedaría ahí corrido. ¿Sí? ¿Qué tendría ahora que ver? ¿No dijo más 4 la profe? Dice menos 4 ahí. Acá dice menos 4. ¿Estamos? El logaritmo natural entonces de x menos 2 por x menos 4. Acá claramente esto en algún momento de la vida, porque esto dijimos que la función original, acá lo habíamos visto, cuando x tiende a infinito, y tiende a infinito. ¿Sí? Así que esto va a ir al infinito, así que en algún momento va a cortar el eje. ¿Sí? Solo que claramente en la escala que estoy manejando no lo va a cortar nunca. Pero ¿cómo saco la raíz? La raíz es cuando y es igual a 0. ¿Sí? Así que esto me quedaría que 0 es igual al logaritmo natural de x menos 2, todo esto menos 4.
paso el 4 al otro lado, me quedaría 4 es igual al logaritmo natural de x menos 2, ¿sí? O bien que 4 es igual al logaritmo en base e de x menos 2, ¿sí? ¿Y cómo transformo esto en una exponencial? Hay que pasar el x menos 2 multiplicando. El e a la 4. Esto sería entonces e a la 4 sería igual a x menos 2. O sea que x es igual a e a la 4 más 2. Y e a la cuarta más 2, ahí parece que da 57. ¿Sí? De vuelta. ¿Cómo calculo? ¿Cómo paso exponenciales y logaritmos? Yo tenía el logaritmo en base a de b es igual a c. ¿Y cómo los paso exponencial a esto? Es a la c es igual a b. A la c es igual a b. A la c es igual a b. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, la raíz va a estar allá a lo lejos, pero va a tener raíz, ¿sí? Porque claramente, o sea, la forma de la exponencia, del logaritmo sí tiene valores infinitos positivos, ¿sí? Esto tiene su raíz. ¿Y cómo calculo el dominio de esta función? El dominio, el único problema que tengo acá es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Así que dijimos que todos los logaritmos, todo el argumento tiene que ser positivo sí o sí, ¿sí? Argumento positivo indicaría que yo tengo en el logaritmo de x menos 2 tiene que ser mayor a 0, sí o sí. O sea que x tiene que ser mayor a 2. Y como veo acá, efectivamente no existe función para valores de x menores a 2. De vuelta, esto lo único que hace es movérmelo verticalmente. Lo que me va a dar un cambio de dominio es lo que está dentro del paréntesis. ¿Estamos? Y entonces el dominio va a ser todos los reales tal que x sea mayor a 2. ¿Ok, gente? Profe, ¿puede volver a explicar? Porque como que se le tildó la pantalla y no vi nada. ¿Qué cosa? No entendí muy bien. ¿Por qué el Lo logaritmo de del cero dominio. Ahí vamos. El dominio de la función. El dominio de la función. También me preguntan por qué el logaritmo de 0 no existe. Primero que en la calculadora les va a dar error. Y segundo, de vuelta, vamos con o sea, por eso siempre les dejé acá fija la exponencial. La exponencial, ven que no tiene, o sea, tiende a 0, pero no es igual, vamos acá. La exponencial es esta, y con esto partimos. La exponencial es esta. Y tiende a 0, no es igual a 0, cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces, si la forma, porque la única forma creo que yo, hasta que yo la entendí, es sabiendo que el logaritmo es la identidad, la inversa de la exponencial. ¿Sí? Entonces, si la exponencial, la imagen de la exponencial son todos los reales mayores a 0, el dominio del logaritmo son todos los reales mayores a 0. ¿Sí? Porque el logaritmo es la inversa de la exponencial. Corta en y1 la exponencial, corta en x1 el logaritmo. Tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito, y en este caso tiende a menos infinito cuando x tiende a 0. Es la inversa. ¿Estamos? Y de vuelta, lo que habíamos explicado antes. La exponencial nunca va a tener valores negativos. La exponencial común y corriente. No, ya después con desplazamiento es otra cosa. Pero una exponencial común y corriente nunca va a tener valores negativos de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser su inversa? La inversa no va a tener valores negativos en x. Lo grafiqué, queda claro. O sea, no. Usted se puede graficar y claramente nunca va a salir un número negativo. ¿Estamos?
Sí, profe. Entonces, pasando acá, y tengo al logaritmo natural, común y corriente, que corta en 1, ¿sí? Lo primero que hice en este caso fue desplazarlo verticalmente, 4 unidades hacia abajo, porque eso es lo que hace cuando tengo la función más una constante. Mi función original más una constante me lo voy a desplazar hacia abajo, ¿sí? Y si adentro de la función le agrego una constante que suma o reste, esto lo que va a hacer es desplazármelo horizontalmente. ¿Sí? Y claramente esto va a seguir ahí y va a cortar en, dijimos, e a la cuarta más 2. Acá está su raíz. ¿Se entiende hasta acá? Profe, no se puede calcular el exponencial, ¿no? Como el exponencial. Ahí abajo, el exponencial, E exponencial a la elevado a la cuarta, cuarta. sí. E a la cuarta, si quieren calcularlo, está la calculadora acá. Sería e. ¿Cómo se calcula acá la cuarta? E a la cuarta. E a la cuarta vale 54. Más los dos estos vale 56,6. Y en la calculadora común y corriente no se puede, ¿no? Porque Sí, es acá no lo veo. y creo que hay también está este simbolito, X a la Y. Creo que no hace falta que apretes elevado en la calculadora. Creo que está Poné X a la y Y, los si números. quieren un valor que no sea 2. O sea, en la calculadora está X al cuadrado y está X a la Y. Si ustedes aprietan X a la Y 4, les va a aparecer E a la cuarta. A veces la Ahí pude, E suele profe. estar en el logaritmo natural también. Entonces para eso apretas el Shift y el logaritmo Ah, natural y ahí te lo pone. Sí, sí. En la ¿estamos? mía la E es con alfa. Por eso, porque tengan cuidado, porque en la otra es E y está elevada. Ah, y algunos que ya tienen la E elevada, sí. O sea, E a la X se les aparece y tiene que poner E a la 1. E1 tiene que poner para que efectivamente les aparezca E. Claro. Profe, imagínense en la clase también está en el logaritmo natural, poner shift, el logaritmo natural te parece directamente E y E a la, E a la algo, sí. Claro. Ujú. De nuevo, yo no voy a usar, o sea, si quieren, porque de vuelta no tengo, ni siquiera tengo una calculadora a mano, o sea, la calculadora física. Esto lo podemos ver apenas nos veamos, porque no recuerdo siquiera la forma de una calculadora. Yo no uso calculadora. Pero lo podemos ver, ¿sí? Si quieren jugar después con la calculadora y ver cómo traducir las cosas a la calculadora. ¿Se entendió la parte esta hasta acá de cómo corro y cómo saco la raíz? Sí, Sí, profe, sí, se profe. entiende. Falta el tema entonces que me consultaron el tema del dominio. ¿Por qué el dominio me cambia? Porque de vuelta, el logaritmo natural es este, ¿sí? Es el logaritmo natural de x. Y veo que x sí o sí tiene que ser mayor a 0 para que esto dé un valor. Si x vale 0, la calculadora le va a dar error. Si x vale menos 1, veo que no hay función, no existe la función, no hay gráfica. ¿Sí? A ver si esto me deja, por ejemplo acá, si yo calculo logaritmo natural de 0, me da menos infinito. Lo veo acá, dice tiende a menos infinito. ¿Estamos? Claro, claro. Sí, sí. Así como vamos con otra cosa, vamos, les muestro, así no uso este. Ustedes me creen, y ya lo habíamos visto ayer, y lo vimos, la forma de la exponencial, de x al cuadrado, ¿sí? Veo que x al cuadrado nunca va a tener valores negativos, porque no tiene, porque la veo acá, la forma de x al cuadrado es esa, ¿sí? Así como la forma de la exponencial es esta, nunca tiene valores negativos, porque no puede, porque no... O sea, si ustedes tienen 2 al cuadrado es igual a 4, 2 a la menos 2 es igual a 1/4, siempre va a ser positivo. No importa cuánto valga x, siempre va a tener valores positivos. El logaritmo, de vuelta, por ser la inversa, va a tener propiedades espejadas. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, por ser la inversa y tener propiedades espejadas, voy a tener problemas con el dominio, no con la imagen, ¿sí?
Entonces, si X tiene que ser sí o sí mayor a 0, o sea, el argumento del logaritmo tiene que ser sí o sí mayor a 0, tengo que lograr, como figura acá, que el argumento del logaritmo, pues lo único que tiene problema es eso, el argumento del logaritmo sea mayor a 0. ¿Cómo voy a hacer que ese argumento del logaritmo sea mayor a 0? Cuando x sea mayor a 2. ¿Sí? Si yo calculo acá, en esta función, en esta misma, ¿sí? Vamos a calcular, vamos a graficarla bien acá. Correte vos también. Si yo calculo el logaritmo natural, dijimos, el logaritmo natural de era x menos 2, todo esto menos 4. ¿Sí? Tenemos ahí el logaritmo. Correte vos. ¿Sí? Ven que si yo ahora calculo este logaritmo, para valores de menos 1 no existe. ¿Sí? O sea, de menores a 2. Si yo veo acá el dominio, ya lo veo, vamos a tachar acá. Veo que no puedo calcular esta función, esto es f de x. ¿Sí? F de menos 3 no existe, si esto es f de x. ¿Sí? F de 1 tampoco existe. Veo que está todo esto del lado en el que la función no existe. ¿Estamos? O sea que en esa función no va a haber ningún punto que no sea menos de 2, digamos. Que sea menor a 2. ¿Sí? Claro. Dijimos, mi logaritmo es el logaritmo natural de x menos 2. Bueno, el menos 4 es como circunstancia en este caso, porque lo único que hice fue corrérmelo para abajo. ¿Cuál va a ser mi problema acá? Mi problema es el logaritmo. El logaritmo tiene conflicto con algunos números. ¿Sí? En este caso, de vuelta, el argumento del logaritmo tiene que ser sí o sí mayor a 0. ¿Sí? Porque de vuelta, el logaritmo natural tenía esta forma. El logaritmo natural, dije, logaritmo natural, tenía esta forma. ¿Estamos? Entonces, y veo que tiene conflicto con cualquier valor menor a 0. Entonces, si completo acá, x menos 2 tiene que ser mayor a 0, o sea que x va a tener que ser mayor a 2. ¿Sí? El dominio del logaritmo natural común y corriente, el dominio son todos los reales tal que x sea mayor a 0. El dominio de este logaritmo van a ser todos los reales tal que x sea mayor a 2. ¿Estamos, gente? Y ven de vuelta que, ¿quién es esta? No te corres. ¿Quién es esta función? Yo tenía en su momento, había como un cosito gordo. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo sin más. Entonces, tenía a mi... ¿Por qué no estás haciéndolo? Marcándolo. Tengo a mi logaritmo natural, que bajó, veo, dijimos, este es mi logaritmo natural. Bajó 4 lugares hacia abajo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y se corrió 2 lugares a la derecha, 1, 2. Y ven que este punto que estaba acá, se movió 4 abajo, 2 a la derecha, que está ahí ahora. Y así con todos los puntos, ¿sí? Por ejemplo, este que tiene cara. 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Estamos? Y acá lo ven bien, no como mi escala horrenda y... ¿Sí? Mi logaritmo común, mi logaritmo desplazado. Y deberíamos ver también acá, nos vamos a anotar, la raíz, que efectivamente debe estar en 56, algo. A ver dónde está la raíz, en 56, algo. Ahí está la raíz, muy bella. 56,6 era o algo así. ¿Estamos? Y verificamos que hicimos todo bien. ¿Ok? Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda con esto?
Deben tener varias. Si tienen muchas dudas, de vuelta, repasen todo el tema de logaritmos. Ya deberían haber visto en el ingreso. Sé que no tuvieron curso de ingreso, pero claramente rindieron un ingreso, y en el ingreso, si lo probaron, deberían saber todo esto. O sea, no todo esto, no tan copadamente, pero... ¿Estamos? Vamos ahora justamente con esto del dominio, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de una función? Los valores que puede tomar X. El último punto. O sea, Todos los valores para los cuales la función existe. Los valores de X, ¿sí? Del conjunto X que puede tomar la función, ¿sí? Vimos con X al cuadrado, esto en realidad X cuando tiende a más infinito y tiende a más infinito. O sea, X puede valer en este caso en una X al cuadrado, esto es X al cuadrado por vez número 1000. Esto puede ser 1.000.000 al cuadrado, tiene un valor, va a dar mucho. Si yo tengo también acá para X que tiende a menos infinito y tiende a más infinito, ¿sí? De vuelta, 1.000.000 menos 1.000.000, más infinito, menos 1.000.000, muchos ceros, todo esto al cuadrado, por estar al cuadrado, este menos me da positivo, ¿sí? Entonces esto va a ser muchos millones. ¿Estamos? Pero ve que no tienen restricciones ni para menos infinito ni para más infinito, ¿sí? El dominio de una cuadrática, de una cúbica, de todas esas son todos los reales, ¿sí? Se extienden todos al infinito. Si bien la gráfica, por limitaciones de la compu, limitaciones del pizarrón o limitaciones nuestras, no parece que se vaya al infinito, pero se va al infinito, ¿sí? ¿Qué pasa ahora sí? Y la imagen, por ejemplo, de vuelta. La imagen y el dominio son dos conjuntos que se relacionan. Vamos con X al cuadrado. X al cuadrado. Su dominio, entonces, serían todos los reales. Y su imagen serían todos los reales tal que X sea mayor o igual a 0. Porque al 0 sí lo contiene. X puede valer, y sí puede valer 0. ¿Sí? X al, no. 0 a la, no. 0 al cuadrado vale 0. ¿Estamos? Sí. Si yo tengo por otro lado el cubo, X al cubo, tengo que X cuando tiende a más infinito y tiende a más infinito, y cuando X tiende a menos infinito y tiende a menos infinito, ¿sí? Un número negativo elevado a potencia impar da un número negativo, ¿sí? Entonces, el dominio van a ser todos los reales y la imagen van a ser todos los reales. ¿Estamos? Sí. Y vamos ahora con las inversas de estas dos que no las habíamos visto, porque me aburren un poco graficarlas. Si yo tengo X al cuadrado, ¿cuál es la inversa de X al cuadrado? Menos X al cuadrado. No, la inversa, la función inversa. Ah. La función inversa es la raíz cuadrada de X, ¿sí? Ah. Acá tengo, en X al cuadrado, yo tengo que su dominio son todos los reales y su imagen son todos los reales tal que X sea mayor o igual a 0, ¿sí? En su inversa, yo tengo que el dominio van a ser la inversa de esto. Los reales mayores a 0. O sea, la inversa, acuérdense que para que tenga inversa va a tener que ser inyectiva, va a tener que ser biyectiva, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es una función también, para que quede bien, porque de todos modos valor tiene. Tengo entonces, sería la inversa, sería al revés, ¿sí? El dominio van a ser todos los reales tal que X sea mayor o igual a 0, porque veo que para la raíz no tengo dominio para valores menores. ¿Sí? Y la imagen, ahora sí, se va al infinito, van a ser todos los reales. ¿Sí? Entonces, la raíz también tiene problemas con números negativos. Ya lo habíamos visto, raíz cuadrada, y en realidad raíces pares tienen problemas con números negativos. ¿Sí? Porque habíamos visto que al cubo, digo, a la cuarta, por ejemplo, tiene esta forma.
esto sería una x a la cuarta. Su x a la cuarta. Su, ¿cómo se llama? Su raíz cuarta también va a tener una forma medio así. ¿Sí? Esto sería la raíz cuarta de x. Tienen las mismas restricciones. El dominio de la cuadrática y de la raíz cuarta, de la potencia cuarta, son todos los reales, y la imagen, todos los reales mayores a 0. Sus raíces pares, cualquier raíz par, el dominio van a ser todos los reales mayores o iguales a 0, y la imagen van a ser todos los reales, porque son inversas. ¿Estamos? No, yo no entiendo, lado, o sea, ¿a qué La se imagen y usa el esto? dominio es lo contrario, digamos. Son El inversos, sí. dominio. Sí, sí. Así como habíamos visto todo esto con la exponencial del logaritmo. Vamos con la, para que termine de quedar claro esto, tenemos el x al cubo, ¿sí? ¿Cuál es la inversa de x al cubo? La raíz cúbica. La raíz cúbica se refleja, o sea, ustedes también recuerden, la inversa se refleja en la identidad. La inversa se refleja en la identidad. La raíz cúbica, entonces, tiene esta forma. Esto es la raíz cúbica de 3. El dominio de la cúbica eran todos los reales, y la imagen de la cúbica son todos los reales. Lo mismo pasa con su inversa. El dominio son todos los reales, y la imagen son todos los reales. No tiene problema con nadie. Tienen valores para cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, si yo les digo eso, acá yo les pongo la raíz cúbica de x más 5. O sea, el dominio, ¿cuál va a ser? De raíz cúbica de x más 5. Todos los Todos los reales. Todos los reales. La raíz cúbica no tiene problema con nadie. Nunca. Distinto es si yo ahora les pongo la raíz cuadrada de x más 5. ¿Qué hacía este más 5? Desplaza corre 5 hacia la izquierda. Me lo desplazo horizontalmente, ¿sí? En este caso, ¿hacia dónde? Hacia arriba. No, Hacia la horizontal, izquierda, ¿sí? Acá estaría entonces menos 5. Me lo desplaza para el costado, ¿sí? Y yo antes tenía un dominio con x mayores a 0, ahora mi dominio también va a cambiar. Ahora veo que puede valer menos 4, por ejemplo. Puede valer menos 3, por ejemplo, que acá originalmente no podía, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino el dominio de esta nueva función? Mi problema, entonces, acá dijimos que x tiene que ser mayor a 0, mayor o igual. Acá también, este argumento, o sea, x más 5 va a tener que ser también mayor o igual a 0. O sea que x va a tener que ser mayor o igual a menos 5. A 5. Y el dominio, entonces, van a ser todos los reales, tal que x sea mayor o igual a menos 5. Ahora, por ejemplo, de vuelta, x puede valer menos 3. Acá no. Acá x no puede valer menos 3, porque me queda la raíz cuadrada de menos 3, y eso no existe. En cambio acá, si x vale menos 3, me queda ahí la raíz cuadrada de menos 3 más 5, esto da la raíz cuadrada de 2, y eso tiene valor. Eso tiene resultado. ¿Estamos? La raíz cúbica no tiene problema con nadie, así que cualquier cosa que haga yo acá dentro de la raíz, a la raíz cúbica le chupa un huevo, pues siempre va a tener resultado. Pero en la raíz cuadrada sí tiene problemas, ¿sí? Tengo que fijarme que sí o sí el argumento de la raíz cuadrada sea mayor o igual a 0. Lo mismo con el logaritmo. El logaritmo tiene problemas con cualquier valor que sea menor a 0. ¿Se entiende? Si yo acá les pongo la raíz cuadrada, la raíz cúbica de x al cuadrado más 3x menos 2, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Todos los reales? El Todos los dominio son reales, todos los porque no reales. importa lo que pase acá adentro, a menos que adentro haya un logaritmo, pero si hay una, o sea, sé que una cuadrática no tiene problemas con nadie tampoco. ¿Sí? La cuadrática común y corriente, su dominio son todos los reales. Entonces, acá, si lo que está adentro no tiene drama, la raíz tampoco tiene drama. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función también van a ser todos los reales. No sé cuál forma, es una forma media rara, pero
veo que por lo menos el dominio, o sea, el problema, puedo calcular para menos 100, para más 100, para menos 500, para más 5, esto siempre va a tener solución. ¿Por qué? Pero cuando Porque la es al cuadrática no tiene cubo, drama con nadie y el cúbica tampoco. Banquen que cuando no es me al están cubo, ¿se leyendo. desplaza o no se desplaza? ¿Cómo? Cuando es al cubo, ¿se desplaza igual? Sí se me desplaza, pero ya tengo... Ah, ¿Por qué no puedo la raíz al cubo, la raíz cuadrada? ¿Cuál sería el drama? El drama es con la raíz. Efectivamente, vamos. ¿Se entendió hasta acá? Para que pongo el chat de Profe, vuelta. Sí. ahí, ¿por qué puso x menos 3 en el raíz cuadrada? Porque le estaba poniendo como ejemplo que menos 3 acá es inválido, ¿sí? Acá no tendría valor, acá sí, para esta x más 5. Profe, para esa función, ¿cuál sería la imagen? Todos los reales. Porque esto se va al infinito, esto se va al infinito. O sea, en realidad, de vuelta, una raíz cuadrada, para que sea función efectivamente, tendría que tener solamente en cuenta la parte positiva. Sí, pero no vamos, o sea, para entender el concepto general, vamos por otro lado. Para que sea función, ustedes saben que no pueden tener dos valores de y para un solo valor de x. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada, en realidad, para que sea función, hay que tomar solamente una rama. Eso lo saben. Solo que estamos viendo ahora el tema, lo que yo quiero ver más que nada, es el tema de las restricciones del dominio. ¿Estamos, gente? Sí. Vamos entonces ahora con el tema este de qué pasa, o sea, de vuelta. Si tengo una cúbica, vamos con todos como resumen. X al cubo. Su dominio son todos los reales, su imagen son todos los reales. La raíz cúbica, por estas mismas condiciones que tiene la raíz la X al cubo, su dominio van a ser todos los reales, su imagen van a ser todos los reales. X al cuadrado, su dominio son todos los reales, el dominio son todos los reales, la imagen son todos los reales, tal que x sea mayor o igual a 0. La raíz cuadrada de x, cortesía de esto, el dominio van a ser todos los reales, tal que x sea mayor o igual a 0, y la imagen van a ser todos los reales. ¿Sí? Por otro lado tenía la exponencial y el logaritmo. La exponencial son el dominio son todos los reales, la imagen son todos los reales mayores a 0. El logaritmo natural, el dominio, son todos los reales mayores a 0. La imagen son todos los reales. ¿Estamos? Entonces, si yo hago combinación de cosas ahora, si yo tengo e a la x, todo esto al cuadrado, ¿cuál es el dominio? Tendría básicamente e de x y una combinación de esto y esto. ¿El dominio cuál sería? O los reales. Todos los reales. Todos los reales. E a la x no tiene problema con nadie y el cuadrado tampoco tiene problema con nadie. ¿Sí? Entonces van a ser todos los reales. Si yo tengo la raíz cúbica de a la x. Todos los reales. Todos los reales. La raíz cúbica no tiene problema con nadie y e a la x tampoco tiene problema con nadie. Si yo tengo la raíz cúbica de el logaritmo natural de x, ¿ahora qué pasa? Todos los reales mayores a 0. Todos los reales mayores a 0, ¿sí? Claro. Porque si bien la raíz cúbica no tiene problema con nadie, el logaritmo sí. Entonces, si yo de todos modos tengo la raíz cúbica de 3 del logaritmo natural de menos 5, esta parte ya me da el error. ¿Sí? Entonces siempre tienen que buscar la parte más restrictiva. Lo más restrictivo en este caso va a ser el logaritmo. El logaritmo no me va a permitir todos los números. La raíz cuadrada no tiene drama con... La raíz cúbica no tiene drama con nadie, pero el logaritmo sí. ¿Estamos?
Y como les comentaba antes, si ustedes tienen acá x al cuadrado más 5x menos 3, ¿sí? Esta es una cuadrática. La cuadrática, o sea, no tengo idea qué forma va a tener esta función, pero la cuadrática no tiene problema con nadie. Una cuadrática, el dominio son todos los reales, ¿sí? Y la cúbica tampoco tiene, la raíz cúbica tampoco tiene problema con nadie, ¿sí? Entonces van a ser todos los reales. ¿Estamos? Distinto, entonces van a ser, el problema va a estar con el logaritmo y con la raíz, ¿sí? Que sí tienen restricciones de dominio, ¿sí? Entonces ustedes tienen el logaritmo natural de x al cuadrado. Acá esto sí ya me cambia. Más o menos. ¿Qué problema tendría yo acá? El logaritmo. El logaritmo. ¿Con quién tiene drama? De vuelta, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? O sea que x al cuadrado tiene que ser mayor a 0. O sea que x tiene que Pero ser... nunca te va a dar negativo porque está elevado al cuadrado. Efectivamente, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver el martes, porque ya no llego a darles el valor absoluto. Pues esto en realidad sería el valor absoluto de x, tiene que ser distinto de 0, básicamente. Pero eso lo vamos a ver el martes, porque no llego a darlo completo hoy. ¿Pero se entiende el problema de las composiciones de funciones? Profe, Sí. ¿y cómo quedaría, puede repetir cómo quedaría el dominio con la raíz cúbica del logaritmo natural de x? La raíz cúbica, y va a tener el mismo dominio que un logaritmo. O sea, la raíz cúbica del logaritmo natural de x van a ser todos los reales mayores que 0. Y la imagen sería... Y la imagen va a ser todos los reales. Porque la imagen de un logaritmo son todos los reales y la imagen de una cúbica son todos los reales. Bueno, entiendo. ¿Estamos, gente? Creo que sí. Repasen todo esto de dominio y las restricciones y cómo sacar dominios, porque lo último que me está faltando, aparte de esto, o sea, vimos acá que el logaritmo tiene problema con números, ¿sí? Y la raíz cuadrada tiene problema con números. ¿Quién más tiene problemas con números? 1 sobre x. ¿Quién es el problema? El denominador. Todo lo que tenga denominador con variable, el denominador no puede valer 0, ¿sí? En el logaritmo dijimos, esta es la función logaritmo, el logaritmo no puede valer valores menores a 0, esta es la función raíz cuadrada, la raíz cuadrada no tiene valores menores a 0, y la función homográfica es esta, ¿sí? No puede valer 0, solo 0, ¿sí? Entonces, cuando tenga denominadores, tengo problemas, cuando tenga raíz cuadradas, tengo problemas, y cuando tenga logaritmos, tengo problemas de dominio. ¿Ok? En el logaritmo, x tiene que ser mayor a 0, en la raíz, x tiene que ser mayor o igual a 0, y cuando tengo una homográfica, el denominador tiene que ser distinto de 0. X tiene que ser distinto de 0. El dominio, entonces, van a ser todos los reales, tal que x sea distinto de 0. ¿Estamos? Y después ya de vuelta, la clase que viene vamos a ver combinación de cosas. Vamos a ver logaritmos con denominadores, con raíces. ¿Sí? Repasen funciones. ¿Sí? Pues esto de vuelta se va a complicar todos los días. No, nunca se va a hacer más fácil. ¿Qué, gente? Perfecto. ¿Los dejo libres? De Chao, 10. profe. Bueno, profe, Bueno, profe. gracias, hasta luego. Gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.